downfall. Linda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Getting you to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. You're talking too much, we can all hear your whispers. Calling us wicked is a little insulting. You gave them to her, but you can keep the rest with birds. Thought you were a girl's girl, but that's just disgusting. You can call me the bad witch, but I'm not the snitch. So tell me which is which? Which is which? Which is which? Which is which? Mirror on the wall, who's the saddest one of all? Glenda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Hating me to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. Buenas tardes. Listos para la palabra de Dios. Vaya abriendo su Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 6. Mateo 24, 6. El tema que voy a tratar hoy lo he titulado "Es necesario que todo esto acontezca". De eso vamos a hablar en esta tarde. Y vamos a tomar Mateo 24, versículo 6. Dice así, está hablando Jesús: "Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin". A nivel mundial, se ha levantado en los gobiernos de los países una tendencia a proponer y legislar y aprobar leyes que destruyen la familia, leyes que destruyen la moral y por consecuencia la vida de millones de personas, aunque ellos no lo alcanzan a ver de esa manera. En esta semana que acaba de terminar, alguien me hizo llegar un comunicado de unos hermanos que están convocando a los cristianos para que, el comunicado decía, para que levantemos la voz y vayamos y protestemos ante las cámaras de los diputados en los distintos estados, para levantar la voz de desaprobación de esas leyes. Hay muchos países que ya legalizaron temas muy aberrantes como el aborto, por ejemplo, que la mujer es dueña de su cuerpo aunque el niño no tenga derecho alguno. El matrimonio entre personas del mismo sexo. Países como Alemania, Suecia, Holanda, España, Portugal, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, que son países del llamado primer mundo, o sea, países ricos, países con una educación muy elevada, pero con una moral que deja mucho que desear. Algunos países tercermundistas como Argentina, por ejemplo, ya aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la Ciudad de México ya aprobaron, ahí a nivel ciudad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y algunos otros países lo están ya tratando en las distintas cámaras. Están discutiendo para legalizar estas aberraciones. La adopción de niños por parejas homosexuales es otro tema de aprobar en distintos países. La legalización de la pederastia o pedofilia, es decir, las relaciones sexuales de un adulto con un niño. Cuando tuve la oportunidad de estar en Suecia, ahí salió una noticia de que en el Congreso sueco, ahí en Estocolmo,
ya estaba en debate el aprobar, y creo que ya la aprobaron, una ley y han legalizado la pederastia. Es decir, el argumento de este tipo de personas que prefieren tener sexualidad con los niños es el mismo que usaron los homosexuales. Yo hago lo que quiero con mi cuerpo, a mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres, y ellos usaron el mismo argumento. Ellos dijeron, bueno, a mí me gustan los niños, y empezaron a discutirlo y lo metieron a la Cámara de Diputados, y hay otros países que están también legalizando estas leyes. La legalización del sexo con animales o zoofilia, que es una otra aberración terrible, también está ya en la mesa ahí de discusión en muchos países. Y últimamente se ha hablado mucho sobre la ideología de género, que básicamente consiste, y esta ya está en debate en la Ciudad de México, que básicamente consiste en que los padres, los maestros, los tutores, no vamos a tener autoridad sobre nuestros hijos si ellos quieren cambiar de sexo. Si un niño de 5 años dice, pues yo quiero ser niña, ellos van a legislar para que se haga lo que el niño dice. Y el que viole o se oponga a este tipo de leyes están proponiendo una pena máxima de 12 años de cárcel para el que se interponga al deseo de un niño. Hágame usted el favor. Muchos se levantaron en los distintos países en los últimos años para protestar contra estas leyes que se aprobaron, y pues no pasó nada. Ahí siguen esas leyes, están vigentes, están aprobadas, y surge una pregunta que es la siguiente: ¿acaso nosotros podemos de alguna manera impedir que todas estas cosas suceden? Pues es una buena pregunta, ¿no? Porque muchos protestaron, pero no pasó nada. Porque no se ha entendido que esa gente quiere vivir así. Eso es lo que ellos escogieron hacer, vivir como están viviendo. En su libertad que ellos tienen de decisión, de elegir, ellos han escogido vivir bajo todas esas aberraciones, hacer lo que ellos les dé su gana. Y sin embargo, a pesar de las protestas en todos esos países, ahí están ya las leyes aprobadas. Entonces surgió esa pregunta cuando yo escuchaba y leía esa propuesta: ¿acaso podemos de alguna manera impedir que todas estas cosas sucedan? Incluso algunos predicadores han caído en el, pues, yo lo llamo un error, en culpar a la iglesia por no hacer nada para que esto no suceda. Esta es una declaración muy desafortunada, muy equivocada, porque lo único que está expresando es carencia de lectura y de leer con atención la enseñanza de Jesús. Porque si fuera la iglesia culpable de lo que sucede en el mundo, pues hágame usted el favor, no es así. La Biblia dice que cada quien es culpable de sus acciones. Y si el mundo decidió vivir así, ellos darán cuenta. Nosotros hemos decidido ser cristianos, ¿sí o no? Entonces, si así fuera, entonces Abraham fue culpable por no hacer nada para que Dios no destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Acaso Abraham es culpable de que Sodoma y Gomorra se hundiera en el pecado de la perversión sexual? Es obvio que Abraham no era culpable. Abraham discutió con Dios y le dijo: Señor, ¿cómo vas a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Vas a destruir al justo con el injusto? Y empieza a dialogar allí, pues en su buen corazón. Y dice: no, pues es que hay justos ahí, 50, ¿dónde están 50? Pues 40, 30, no quedaba más que Lot. Y así a medios chiles, como dicen por acá, medio sancochado Lot. Bajo esta misma acusación de que lo que pasa en el mundo es culpa de la iglesia porque no hacemos nada,
Entonces Noé fue culpable por no hacer nada para que Dios no destruyera el mundo con el diluvio. Pues es obvio que no. Es el justo castigo a sus pecados, son los juicios de Dios hacia esas generaciones envueltas en el pecado. Mateo 26, versículo 24, versículo 6, que es el texto que tomamos, dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, para que nosotros podamos entender a qué se refirió Jesús con la frase que es necesario que todo esto acontezca, es muy importante que nosotros estudiemos el contexto del versículo. Acuérdense que cuando lean la Biblia, lean todo el pasaje completo. Cuando lean algún artículo que les mandan, algún pensamiento o un versículo, lean todo el capítulo para saber qué es lo que en realidad está diciendo, para no sacarlo del contexto y darle una mala interpretación. Por consiguiente, para entender a qué se refirió Jesús, que era necesario que sucedieran esas cosas, vamos a leer el contexto. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Así, con un poco de orgullo espiritual: mira, Señor, qué majestuosidad de templo, qué construcción donde adoramos a Dios. Y enseguida Jesús responde de la manera más inesperada para los discípulos y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo que está haciendo Jesús aquí es profetizar que ese templo que produció orgullo en los discípulos y en toda la gente en Israel iba a ser destruida. Pasaron 37 años. El general Tito, comandante del ejército romano, en el año 70 de nuestra era, sitió la ciudad de Jerusalén. Lo primero que hizo fue llegar y arrasar con el templo y solo dejó una pared que en la actualidad se conoce como el Muro de los Lamentos. Es decir, que lo que Jesús dijo se cumplió delante de los ojos de todos los discípulos y de los cristianos de aquel tiempo y de la gente no cristiana. Si eso se cumplió, lo que sigue a continuación se tiene que cumplir. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, porque estaban todos turbados de cómo eso que les había dicho que el templo iba a ser derribado, los turbó, los confundió, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo se refiere al fin del mundo. ¿Cuándo será? ¿Qué señales habrá? Ellos estaban intrigados. Y Jesús les responde la pregunta. Les dijo, en primera instancia les da una primera advertencia. Les dice: mirad que nadie os engañe. Tengan mucho cuidado que nadie los engañe. El día de hoy, la gente alrededor del mundo, como es un mundo ya globalizado, uno de los elementos que ha ayudado a la globalización o que todo se integre es el Internet. Por medio del Internet está llegando a las casas y a todos los dispositivos, de todos los que tienen un dispositivo, videos, por ejemplo, de mucha gente que habla y dice, predica, dicen que ellos son los que Dios escogió, y dicen, hay muchas cosas. Tengan mucho cuidado, hermanos, de lo que ven en Internet, porque Jesús dice aquí que en los últimos tiempos una de las señales serán que vendrán engañadores, y dice: mirad que nadie os engañe. Si usted tiene duda acerca de algo que escuchó, pregúntenos.
Ha habido casos de gente que se va de la congregación porque escucharon, como una familia escuchó a un predicador que llegó allá de Sonora, por allá, que venía diciendo que él tenía una revelación de que Dios era mujer. Entonces ellos oran, Madre Dios, y se fue con ellos porque era una grande revelación, cayó en un engaño terrible. Versículo 5, dice la razón, Jesús: porque vendrán muchos, hermanos, estamos plagados de muchos que llegan en su nombre diciendo, yo soy el Cristo, o yo soy el ungido, yo soy el escogido, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que tengo la revelación. Dice, y a muchos, y a mí me asusta esa palabra, y a muchos engañarán. Y ahí Jesús comienza a explayarse, explicándoles, dándoles respuesta a la pregunta de sus discípulos. Dice en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Esa frase es muy importante, hermanos. Mirad que no os turbéis. Cuando veáis que estén pasando todo este tipo de cosas que nadie quiere que sucedan y que Jesús dijo que es necesario que sucedan. Mirad que no os turbéis. Ten cuidado de que no se turbe tu mente, tu corazón. Ahora, aquí la palabra turbar viene de una palabra griega que se traduce literalmente hacer alboroto. Es decir, de hecho de ahí viene la palabra turba, una turba, o sea, gente alborotada. Gente que está fuera de sus casillas, que no entiende y está alborotada, está insegura, está intranquila y están protestando y están gritando y no saben qué hacer. Están decepcionados, están en una incertidumbre espantosa por todo lo que están viendo y oyendo. Y Jesús dice, no, ustedes no se turben, no se alboroten. Entonces, cuando no entendemos que estas cosas deben suceder, empezamos a alborotar a la gente. Yo recuerdo cuando iba a entrar el año 2000, ¿se acuerdan? Que el error del 2000 y que todas las computadoras iban a ir en cero y que iba a haber no sé cuánta cosa, y empezaron los alborotadores a decir, vamos a rentar bodegas grandes, vendan todo y que no sé qué. Y me preguntaron algunos pastores aquí en la ciudad, ¿y tú no vas a hacer nada? No, es que no va a pasar nada. Pero ¿cómo no? Mira, ¿qué están diciendo? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿En qué se basan? Todavía hay unas señales que no se cumplen como para que ya se acabe todo. No, que tú, y bueno, me dijeron con algunas cositas ahí. Pero llegó el año 2000, ya vamos en el 18. Nomás alborotaron a la raza. Y todo lo que acumularon ahí, bueno, pues lo tuvieron que regalar o vender, pero ninguno fue honesto para decir, me equivoqué. Nos equivocamos, ninguno. Entonces Jesús dice, cuando vean esto, miren que no se turben, o sea, que su corazón no se alborote, porque cuando una persona está alborotada es porque perdió la paz. Ustedes no pierdan la paz, porque acuérdense que estamos en las manos del Señor. Pero sigamos leyendo. Mirad que no os turbéis. Y luego viene la frase, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque es necesario, dijo Jesús. ¿Recuerdan cuando Pedro, en una ocasión, reaccionó cuando Jesús les dijo a sus discípulos, me van a golpear, me van a escarnecer, se van a burlar de mí y finalmente me van a matar? Y los discípulos reaccionan y Pedro lo toma aparte y le dice, no, Señor, en ninguna manera te acontezca esto, le dice. Y Jesús también reacciona y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es necesario que yo muera. Era necesario que Jesús muriera en esa cruz para nosotros tener salvación.
un regalo de Dios que se obtiene por medio de la fe. Entonces el buen corazón de Pedro se alborotó cuando escuchó, porque amaba a Jesús, y se alborotó su corazón porque oyó que Jesús estaba profetizando su muerte. Y en ese alboroto perdió la ubicación, perdió el piso y reaccionó mal. ¿Qué es lo que pienso yo que están reaccionando algunos hermanos? Cuando dicen, no, en el Congreso, allá los diputados federales están ya con una propuesta de legalizar estas leyes. Y, ¡ah! Luego pierden la paz y empiezan a alborotar a todo el mundo. Cuando la Biblia es clara, Jesús dijo que estas cosas tienen que suceder. Aunque Jesús dice, no es el fin. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pues eso al corazón que no está bien firme en Cristo lo turba, lo alborota, lo asusta. Esto será principio de dolores. Pero luego Jesús va más allá. Síganme con mucha atención. Versículo 9. Entonces dice, os entregarán a tribulación. ¿A quién entregarán a tribulación? A los cristianos. Porque les está hablando a sus discípulos. Le están preguntando que qué señales habrá, cómo serán las cosas. Jesús les responde todas las calamidades que vendrán sobre este mundo pervertido. Y como nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, pero el hecho de ser humanos nos afecta el entorno como simples humanos, porque las decisiones que se tomen los políticos en los países nos afectan sí o sí. Pero va a provocar tribulación en nuestros corazones, o sea, sufrimiento. Pero Jesús va más allá, dice, y os matarán. Eso ya está fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos entraremos en aflicción? ¿Por qué aún llegarán a matarnos? Hay pastores que ya han sido metidos en la cárcel en algunos países que yo mencioné, por decir cosas desde el púlpito, porque ya está prohibido decir algo en contra de la ideología de géneros, en contra de todas esas leyes que están aprobando los distintos congresos. Os matarán, dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El nombre de Jesús implica toda su doctrina. Sígame con atención. La gente que no tiene a Dios, la gente del mundo, así la Biblia la menciona, la gente que es llevada por sus pasiones y deseos, esa gente tiene sus propios pensamientos, sus propias conductas, que son evidentemente muy distintas a las nuestras. Eso va a provocar un choque entre los que seguimos a Jesús y los que no lo siguen. Porque en el momento en que cualquiera de nosotros diga, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, te van a tachar que eres un homofóbico, que eres un retrógrada, que eres un retrasado mental, que eres un medieval, que eres un bizarro, que eres de todo. Todo el mundo se va a burlar de ti, no va a faltar el acelerado, el agresivo, que te golpee, que te calumnie, que te diga cosas, y aún meterán a la cárcel y aún algunos asesinarán. Solamente porque no creemos como ellos creen. La libertad de expresión se va a morir. Se va a morir por causa de su nombre. Pero luego Jesús dice en el versículo 10, muchos, y me sigue asustando esa palabra, muchos tropezarán entonces. ¿Qué quiso decir Jesús con muchos tropezarán entonces? Lo que Jesús está diciendo es que al ver lo difícil que resultará
ser cristiano en medio de un mundo pervertido, corrupto, lujurioso y loco, muchos se van a echar para atrás. Muchos le van a dar la espalda a Jesús. ¿Por qué? Porque van a tener miedo. Y a lo mejor alguien le va a decir a alguno, no, tú eres de los que ibas allí a Colón y ahí, ¿cómo se llama esta calle? Se me fue. Ahí donde era un cine y el que no esté sólido para enfrentar, va a decir cosas como, bueno, mira, la verdad yo sí llegué a ir unas veces, es que cantaban bien bonito, me gustaba, pero la verdad, ese Chuy Olivares era un retrógrada. No, y el Chuy García cantaba bonito, pero... y el Julio... No, el Toñito con sus anuncios... Nah. Entonces van a decir un montón de cosas en contra de nosotros porque su forma de vivir, con la forma de vivir de los cristianos, no hay parecido alguno. Y muchos van a tropezar. Espero que no haya ni uno de esos que tropiezan en este lugar. Y si tú te sientes débil en la fe para enfrentar esto, agárrate bien del Señor, porque estas cosas es necesario que sucedan. Sigo leyendo versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Cuando hablamos de profetas no solo se refiere dentro de la iglesia, también son falsos profetas los que guían a la gente del mundo hacia filosofías y hacia sistemas de pensamiento y de vida. También esos son falsos profetas, porque no es la vida correcta, no es la vida que le agrada a Dios. Y dice que vendrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. En el versículo 12, Jesús dice algo tremendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a estudiar esas dos afirmaciones de Jesús. Número 1, él habló de que una de las señales del fin será la multiplicación, el aumento, el crecimiento agigantado de la maldad. Bueno, este término implica mucho más cuando estudiamos la etimología de la palabra, que se traduce por maldad. La palabra anomia es la palabra que se traduce en las Biblias como maldad, pero esa palabra tiene un concepto más amplio. La palabra anomia en el griego está formada por dos vocablos. Uno es a es sin, y nomos es ley, es una yuxtapuesta, entonces significa sin ley, así, en sentido estricto. Por haberse multiplicado, se entiende, la gente sin ley, porque Jesús dijo que del corazón salen todos los malos pensamientos, la maldad, los adulterios, los robos, el homicidio, las traiciones. Entonces, la maldad está en los hombres, en los seres humanos, en el corazón de los seres humanos. Y cuando Jesús dice que habrá un aumento desproporcionado de gente sin ley, es decir, gente que son ley para sí mismos, ellos inventan sus propias leyes, haciendo a un lado las leyes de Dios, los mandamientos que rigen a nosotros los cristianos. Ellos los pisotean, se burlan, los escupen. Bueno, esta palabra anomia tiene la idea de anarquía, porque una persona que no respeta ley alguna, hace lo que quiere, no se sujeta a ninguna ley y se vuelve un anárquico. La anarquía es
I don't care what it takes, nothing will come in my way. The universe can throw all it wants at me, stuck to my path I'll stay. Broken away from you, I don't care. I will stare into the sun, slingshot me around where I can find you. I'll be a record breaker. Space itself is no limit for me. I'll be your survivor. Just hold on, please wait for me. With the cosmos in my way, I don't care what they say. Supernovae and black holes, get out of my way. At the speed of light, I am searching for you. In the moments to come, I'll break the boundaries for you. For you, I will be your record breaker. Space itself is no limit for me. I will be your survivor. Just hold on, please wait for me. I will be your record breaker. Space itself is no limit for me. I will be your survivor. Just hold on, please wait for me. With the cosmos in my way, I don't care what they say. Supernovae and black holes, get out of my way. At the speed of light, I'm searching for you. In the moments to come, I'll break the boundaries for you. De todo, esa ausencia de autoridad, esa ausencia de gobierno, esa ausencia de moral. Eso es el significado de anarquía, esa ausencia de todo. Esto va a propiciar que el mundo entre en un caos. ¿Por qué en un caos? Por la anarquía que hay en las mentes de las personas que viven en este mundo, y al rechazar la ley de Dios y al inventar sus propias leyes. Oiga, ¿qué clase de leyes son las que permiten asesinar a un bebé y luego esos mismos legisladores hacen leyes para que no se extingan las ballenas? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más valioso? Para ellos las ballenas. Le dan más cárcel a alguien que patea a un perro que a un esposo que golpea a la esposa. Tú dices, ¿cómo está el mundo? Está todo al revés. Lo que Jesús pues está diciendo aquí es que la gente de los últimos tiempos será gente sin leyes que los gobiernen, anárquicos. Vivirán en anarquía total, y debido a esa maldad, a esa anarquía, ellos vomitarán toda la maldad que hay en sus corazones. Por eso es que están ventilando leyes para que una mujer que no quiera ni hombre ni mujer se case con un perro y tenga relaciones sexuales con un animal. Sin palabras.
Y eso la Biblia lo cataloga como todo lo que están tratando, lo cataloga como abominación delante de Dios. Va a llegar el tiempo en que no se va a poder hablar como yo estoy hablando ahorita, me estoy aprovechando en lo que aceptan esa ley. Pero esta anarquía moral en las gentes va a desatar la maldad, pero va a correr como tsunami y va a arrastrar millones de personas. Los discípulos que estaban escuchando a Jesús lo entendieron. Cuando el apóstol Pablo se convirtió al cristianismo, el Espíritu, Dios tenía un plan para él. Dios lo eligió para que fuera uno de sus apóstoles. Y fue Pablo el que escribió el 50% del Nuevo Testamento. Esto es algo muy notable. Es decir, que el Espíritu Santo tuvo una influencia en su vida, dándole revelación de lo que hoy conocemos como algunas cartas del Nuevo Testamento, y le inspiró a que escribiera la palabra de Dios. Pablo entendió exactamente como Jesús lo dijo, entendió muy claro la enseñanza de Jesús, de que en los últimos tiempos iba a suceder así. Por eso él en una de esas cartas escribió, dirigida a un joven pastor llamado Timoteo, le dijo en una segunda carta que le escribió, en el capítulo 3, versículo 1, le escribió las siguientes instrucciones. Ponga atención. Le dice en esa carta a Timoteo, también le dice, también debes saber esto. Todo pastor debe saber esto para poder dirigir. Pablo está dirigiendo, encauzando a un joven ministro. También debes saber esto, Timoteo, para que no te alborotes y no digas, ¿qué está pasando? Ay, estoy turbado, estoy alborotado porque no sé qué está pasando. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los postreros días, sin duda. Tiempos difíciles de vivir, tiempos difíciles de enfrentar. ¿Por qué? Por la gente sin ley, por toda la basura que están sacando, toda la basura que hay en sus corazones, que la están sacando y en forma de leyes nos las quieren imponer a todos los habitantes de este mundo. Serán tiempos peligrosos, hermanos, de enfrentar, de vivir. Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. No hay nada peor que un egoísta. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros o amantes del dinero, vanagloriosos, soberbios, altivos, blasfemos. Se burlarán de las cosas de Dios, se burlarán de Dios mismo, pisotearán su palabra, la van a ridiculizar. A los cristianos también nos van a ridiculizar como gente tonta e ignorante, desobedientes a los padres, ingratos, no saben decir gracias, impíos, malos, sin afecto natural. Mire, ya en nuestra ciudad estamos viendo muchos rasgos de esto. Sin duda que usted sabe lo que ha acontecido durante estas últimas par de semanas aquí en la ciudad. Han asesinado, creo que ya van 5 indigentes, 5 personas que no tenían hogar, que vivían en la calle. Van a agarrar al tipo, tarde o temprano tienen que agarrar. Y casi lo oigo lo que va a decir, bueno, es que para ayudarlos a no sufrir, pues yo los adelanté. Y nadie se escandaliza. O sea, así como pero si tocan el hijo de un diputado y en 3 horas agarran al secuestrador. O sea, el afecto natural se ha perdido de tal manera que, bueno, a lo mejor usted ha visto casos así. Una señora que se cae, un auto que golpea a un anciano y no lo levanta nadie. No, es que llevo prisa.
O sea, ya el afecto natural es un síntoma inequívoco de gente sin ley, ¿sí? El afecto, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o que pierden el control fácilmente, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué fatalista se oye Pablo, ¿no? Algunos dicen, no, hay que hablarle a la gente mensajes bonitos, mensajes positivos. Qué mejor que hablar con la verdad, ¿están de acuerdo? Es mejor saber la verdad a que, como decimos acá en México, que nos doren la píldora. Bueno, por dorarles la píldora es que muchos, al estar viendo lo que hoy estamos presenciando en nuestro país, se alborotan, porque no saben qué está pasando. Y en lugar de ir a la Biblia, agarren sus pancartas y pongan una inscripción: no al aborto, no a la ideología de género, no a esto, y vayan y griten y digan que no estamos de acuerdo. ¿Será esa la manera en que nosotros debemos enfrentar? Yo les pregunto. Pero en el versículo 5 viene algo que nos debe preocupar, porque Pablo, después de describir a toda esta gente que Jesús está hablando, que por haberse multiplicado la maldad en los seres humanos, vendrá todo este tsunami de gente terrible. Dice el versículo 5 que algunos se disfrazarán como que aman a Dios, se introducirán entre nosotros, porque dice que tendrán apariencia de piedad. Parecerá como gente buena que ama a Dios, que sigue a Dios, pero sus ideas, su mensaje y su vida nada tiene que ver con la vida cristiana. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evítalos, no tengas que ver nada con ellos, evádelos. Ese hecho o esa instrucción que le fue dada a Pablo por el Espíritu Santo nos va a provocar rechazo. ¿Por qué? Porque no podemos congeniar con ellos. Una vez alguien, así una plática sin importancia, me dijo: ay, pastor, dice, pues yo le decía, oye, pues mira, cuando hay reuniones de matrimonios, pues para que conozcas otras personas conmigo. Ay, no, pastor, dice, a mí no me gusta mucho. Mire, yo le voy a decir la verdad, pero mis mejores amigos no son cristianos. Y yo me le quedé mirando y le dije, ¿de verdad tus mejores amigos no son cristianos? Me dice, sí. Le digo, algo anda muy mal. ¿Por qué estás tan compaginado con ellos y llegas a decir que los que no son de Dios son tus mejores amigos? ¿No será que estás haciendo exactamente lo mismo? Porque en el momento en que tú vives como un cristiano, hay un rechazo natural de esa gente sin ley, de esos anarquistas. Hay un rechazo natural. Entonces, cuando alguien dice algo como eso, es porque algo anda mal en su vida, en su conducta. No hablarás como ellos, no te conducirás como ellos, no harás tus negocios como ellos. Por eso son tus mejores amigos. Hay que evitar esto. Ahora, tenemos que alejarnos totalmente de Dios. No, tenemos que tener contactos porque estamos en este mundo. Jesús dijo, Señor, guárdalos. Dice, yo los he enviado al mundo, aunque ellos no son del mundo, pero guárdalos. ¿Por qué? Guárdalos de la maldad de la gente de este mundo. Pero es imposible no tener tratos con algunos. Si solicitas un Uber, vas a tener que tener tratos con el chofer. Y si es uno que está casado con un varón y te empieza a decir que él tiene un niño adoptado, ¿qué le vas a decir? De seguro, si tú eres un cristiano de convicción sólida, le vas a decir, oiga, ¿usted sabía que eso es una aberración delante de Dios? Mira, lo primero que te voy a decir es, bájese de mi auto.
Y ahí es donde se generan los problemas. En el versículo 10 le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, o sea, por causa del Evangelio y por causa de Jesús. Y de todas me ha librado el Señor. Hasta ese momento él tenía vida. Sabemos que finalmente fue ejecutado por su mensaje, por oponerse al sistema de vida de la gente de ese tiempo, porque el Evangelio denuncia las conductas abominables delante de Dios. Y finalmente Pablo, como Pedro y muchos de los discípulos, prácticamente todos murieron, algunos decapitados, otros traspasados con espada. Finalmente murió. En ese momento él dijo: yo he tenido persecución, hasta ahora me ha librado el Señor. Pero llegó un día en que Pablo era insoportable para la gente anárquica, sin ley de este mundo. Y el emperador romano ordenó ejecutarlo. Y luego en el versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? ¿Qué significa vivir piadosamente? Obedeciendo su palabra, no moldeándonos a los pensamientos ni a las conductas de este mundo. Eso va a causar muchos problemas, hermanos. Cuando mis hijos estaban pequeños, cuando se celebraba, por ejemplo, el Día de Muertos, todas esas cosas, ustedes saben, esas celebraciones, yo iba y hablaba con la directora del kinder o de la primaria, y yo le decía al Señor: dame sabiduría para saber cómo decírselo, de que no voy a atraer a mis hijos a esa celebración, porque no creemos en eso, en la invocación de muertos, todo ese asunto, ¿no? No hay tiempo para explicar ahorita. Y mi esposa y yo íbamos y hablábamos y nos miraban así como si fuéramos bichos raros. ¿Cómo? No, nosotros no creemos ni en las festividades de Halloween, y mucho menos en los altares de muertos, porque en la SEP instituyó que es obligatorio en las escuelas hacer los altares a los muertos. Entonces los maestros que son cristianos tienen problemas porque, y bueno, algunos suelen enfermarse. Bueno, de alguna manera evadieron. Y total enfrentábamos eso, pero nos miraban con ojos así como de... Entonces le digo: bueno, mire, si usted le da permiso de faltar o no los traemos, pero pierden puntos, no le hace. Pues eso generaba miradas así como: este señor no se ve tan retrógrada, pero es un retrógrada. Este hombre es un antimexicano. Si esa es una costumbre mexicana al 100%. ¡Viva México! Por eso está muerto México, por eso muchas cosas. Y genera persecución. ¿Quieres vivir piadosamente en Cristo? Sufrirás persecución, malas miradas, descalificaciones. Y luego dice en el versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si ustedes tienen algún tiempo, no sé, o sea, hay gente que tiene aquí 20 años, 15 años, pero yo, a través de lo que es Casa de Oración todos estos años, he dicho esta frase en repetidas ocasiones, sobre todo en cuando está terminando un año. Lo que digo es esto: el mundo no va a mejorar, se va a poner peor. Y díganme si no es cierto. Busquen ustedes en la página mensajes de hace 15 años, 20 años, ustedes van a escuchar eso. Un ejemplo: hace 15 años